Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy estamos de manteles largos, nunca mejor dicho, porque estamos en esta sala constitucional y sala de asuntos indígenas del Palacio Histórico de Justicia del Poder Judicial del Estado de México. Y además de ello estamos con la maestra de maestras, una gran experta de la comunicación, que nos va a enseñar muchísimas cosas también de cómo hacemos este programa, que siempre lo hacemos con todo cariño, pero el profesionalismo de la maestra Julieta Lujambio siempre se agradece. Es un placer tenerla con nosotros, querida maestra. Muchas gracias, qué generoso, doctor Estrada. Me siento feliz, muy honrada de que pues me inviten a este lugar, en primer lugar el tribunal y luego, bueno, pues en este salón tan entrañable e histórico. Estoy muy contenta, muchas gracias. No, pues imagínense nosotros cómo vamos a estar de contentos. Le agradecemos mucho a TV Mexiquense, a MX Noticias, este espacio tan importante y desde luego pues Diálogos Jurisprudenciales está siempre a sus órdenes. Hoy vamos a tocar un tema muy relevante porque usted, además de su faceta de la gran comunicadora que es en nuestro país, tiene esta de activista y de una gente que ha apoyado muchísimo un tema fundamental, que es el tema que tiene que ver con que no exista crianza, que los mexicanos y las mexicanas no crezcamos sin padres, o por lo menos sin padres. La mayoría de ellos en este tema se refiere siempre al género masculino, que no se hagan cargo de sus obligaciones. Por eso existe, gracias a gente como usted, un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ¿o me equivoco? Así es, crecer sin padre es un problema de grandes dimensiones en nuestro país. No solamente por el hecho de cómo se sienten esos niños, que fueron prácticamente abandonados, porque 8 de cada 10 niños de padres separados que deberían de estar recibiendo una pensión alimenticia no la tienen. Entonces, inmediatamente, ¿qué sienten esos niños que no fueron importantes para el papá? Entonces, crecer sin padre es realmente una condición que afecta a muchos niños mexicanos. Son millones de familias mexicanas jefaturadas por una madre sola en una condición de separada, divorciada o viuda o madre sola, incluso por elección. Entonces, sigue creciendo. Es una pandemia, ¿no? Es una pandemia, sigue creciendo este número, doctor, y lo más preocupante de todo esto es que las mamás están muy agobiadas por mantener a sus hijos, agobiadas porque no tienen con quién dejarlos mientras ellas trabajan, porque se les han cerrado algunas oportunidades en muchos lugares de la República Mexicana para que sus hijos estén bien cuidados mientras que ellas tienen un trabajo remunerado fuera de casa. Preocupadas porque el dinero no alcanza, pero principalmente preocupadas porque el papá se desentiende de su obligación. Y en muchas otras situaciones también la mamá es la que pide ya no ver al padre, desafortunadamente, porque se siguen dando casos de violencia entre la pareja, aunque ya no tengan esa relación marital. Entonces, hay muchas señoras que desafortunadamente están diciendo: pues así como a mí me hicieron, yo también se las hago. Y esto para las familias sería mucho más difícil y mucho más preocupante, porque si bien la ausencia del padre es muy difícil, digamos, de remontar, de superar, la ausencia de la madre lo es todavía más. Es devastadora, ¿no? Por esta mentalidad que tenemos de la madre que está no abnegada, no digo que abnegada, creo que eso ya es en otras generaciones, pero sí una madre muy presente. Sí. Y entonces se está dando ya este caso de que, bueno, pues sí, desafortunadamente. Si tú no te haces cargo, ¿yo por qué tengo que hacer? Desafortunadamente, y que ahí esto está, el interés superior de la niña y del niño es lo que queda pues, muy en entredicho, ¿no? Es un mandato no solamente en el cuarto constitucional, del cuarto constitucional, sino también es una obligación moral. O sea, cómo abandonar a los hijos, cómo desatenderlos, cómo no hacer frente a la obligación de la crianza. Y desafortunadamente, niños que ahora están siendo cuidados pues por algún alma caritativa que a lo mejor los ha acogido, que puede ser la abuela, la tía, la vecina,
el abuelo también, pero que esa obligación no les corresponde. Y seguimos teniendo el problema de las muchachitas que se siguen embarazando, niñas prácticamente, doctor, entre 12 y 19 años de edad. La estadística es alarmante, porque 1 de cada 5 niños que nacen en este país es hijo de una adolescente y niña prácticamente. Entonces, bueno, pues eso también se agrega a esta condición de mamás solas, porque son las típicas mamás solteras, madres solteras, que muy difícilmente van a consolidar una vida en pareja o por lo menos en pareja con el padre de su primogénito o de los primeros. En la mayoría de los casos también es un muchachito que pues, no tiene oficio ni beneficio, ¿no? Seguramente, y no se les está obligando, ¿no? Entonces, pues si no hay una obligación, si no hay una contraparte que les diga, tienes un hijo, tienes una obligación moral, tienes que ayudar en la crianza, participar activamente en la educación del hijo, por su manutención, por el desarrollo psicosocial, emocional y hasta sexual que la figura del padre da. Entonces, si se desatienden de esa obligación, se sigue perpetuando este abandono de los hijos. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Yo realmente estoy muy preocupada, porque hay estadísticas que nos hacen repensar esta situación, por ejemplo, de que la mayoría de los criminales en este país o de la gente que está pasando pues una privación de su libertad por algún delito, vienen de familias separadas, vienen de una ausencia casi siempre en el 70%, hay una estadística muy interesante, de que ya no vivieron o crecieron con su padre. ¿Y por qué? ¿Es un tema cultural, sociocultural, psicológico? ¿Por qué en México precisamente? México y muchos países de América Latina es la estructura del patriarcado, de lo que llamamos el patriarcado, ¿no? De esta mentalidad machista de superioridad, de que el hombre puede, como decía mi abuela, entre comillas, regar la sangre por donde sea, de que no se ve mal. Hasta las canciones populares, muchas de ellas dicen, a mí no me han agarrado, ¿verdad? A pesar de tener un gran número de hijos, ninguna mujer me ha agarrado, me ha detenido. Soy el aventurero y un gavilán y escondan a sus gallinas y todo. Exactamente. Entonces, esta es la mentalidad que hay que cambiar, porque no vale la pena que cambiemos las leyes, que haya un registro nacional de obligaciones alimentarias contra este pensamiento, del imaginario colectivo, haya esta convicción de que a mí nadie me va a atrapar. Entonces, y la realidad que siempre se termina imponiendo a las leyes, ¿no? Las leyes terminan siendo impotentes porque, como usted dice, mucho registro, pero mientras la gente siga pensando mayoritariamente así, pues el avance puede ser muy poco. El embarazo adolescente es un muy buen ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Digo, son chicas que, a diferencia de lo que pasaba hace décadas, han tenido información de sus derechos reproductivos, saben los temas de acceso a los anticonceptivos y, sin embargo, pareciera un tema cultural. O sea, me tengo que embarazar porque eso me da, yo no sé si algún tipo de estatus o qué. No. Es muy personal lo que voy a decir, pero llena ese huequito de amor, de cuidados, de atención, de la mirada del papá. En la mayoría de los casos se perpetúa, digamos, esa conducta de una madre sola, porque en la mayoría de los casos la mamá ya está desvinculada con el padre, del padre de la chica que se embaraza. Entonces, para mí, que es como, quiero sentirme importante para alguien, ya que para mi padre no lo fui, y entonces a lo mejor teniendo un hijo que dependa de mí, es como darle un sentido a la vida que la dan los hijos, por supuesto, pero prematuramente. a edades en donde no va una niña de 14, de 18, hasta de 19 años. ¿Qué va a saber de crianza? Si hoy los jóvenes pueden prepararse, pueden tener incluso hasta una movilidad social a través de los estudios, es realmente truncar una vida que puede darles más oportunidades a estas chicas que se embarazan prematuramente. Hace toda la diferencia del mundo con esperarse 5 o 10 años, ¿no? Pues sí, sería realmente lo ideal. Ahora, sí hay, como usted dice, la información, pero no hay la educación sexual.
no hay el ejemplo de los padres, no hay el acompañamiento y volvemos a lo mismo. Las mamás solas están agobiadas y muchas veces no tienen el tiempo de ir día a día con los hijos. Además, ahora las redes sociales, la hipersexualización que hay a través de la cultura, de las canciones, de los bailes. Las niñas de 5 o 6 años ya están imitando situaciones incluso de actitudes sexuales que no van. Sí, cantan, repiten cosas, imitan, lo ven en las redes. Estamos abriéndoles y despertándoles un mundo a estas chicas que muchas veces las obligan, las empujamos, porque así empiezan a tener relaciones sexuales a los 12, 13, 14 años y hacen sentir mal a las niñas y a los niños que no han sido iniciados sexualmente a esa edad, que por supuesto que es lo más maduro y lo más lógico y lo más pensante, porque no tienen cómo afrontar los medios para afrontar un posible embarazo y una crianza pues derivada de ese embarazo, ¿no? Aquí hay culpabilidad prácticamente de todos los ámbitos de la vida pública, incluso de la vida privada de nuestro país, pero aún reconociendo pues que las leyes y los tribunales y los procesos son hasta cierto punto impotentes frente a estas realidades sociales tan duras, maestra, usted ha realizado un gran trabajo con varias organizaciones, me gustaría que nos contara de ellas, precisamente para que el modelo normativo cambie y que le dé un buen cauce a esta materia. Así es, así es. Pues es simplemente cerrar filas a favor de la niñez, ¿no? Que estos niños desprotegidos del padre tengan mejores condiciones. Un niño que recibe esa pensión alimenticia del padre, ese interés por lo menos de sostener a la familia y que ellos lo saben, es un niño que crece mucho más arropado, mucho más cobijado, mucho más seguro, con más autoestima. Iniciamos esto hace 15 años ya. Yo vi qué estaba pasando en otros países donde realmente los padres pues tenían ese apego más directo a la familia y a la crianza, y vi que en muchos casos había un registro de deudores alimentarios morosos. En los países más avanzados, un child care, o sea, una supervisión mucho más directa y efectiva de los padres incumplidos. Y teniendo una consecuencia negativa para los padres, pues aún más se preocupaban por el cumplimiento. Entonces fue así como pensé que a lo mejor un registro nacional de obligaciones alimentarias. Primero fue el local. El primer estado, fue la Ciudad de México en el año 2011. Uno de los siguientes fue Coahuila, el Estado de México, Chiapas, Tamaulipas, en fin. Ahora tenemos 16 registros locales. Ahorita nos cuenta del nacional, ¿no? Sí. Porque nos tenemos que ir a un corte. Estamos con Julieta Lujambio. No se pierdan los siguientes segmentos de este programa de excepción. Volvemos.
Bien, volvemos. Estamos en Diálogos Jurisprudenciales, platicando con la maestra Julieta Lujambio. Nos estaba contando este periplo de 3 lustros tan interesante en que se ha ido avanzando en los registros, primero locales y luego el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para los padres que se desentienden del cumplimiento de sus responsabilidades. El primero que propusimos fue el nacional, en el año 2009. Y bueno, pues ya de esto hace 15 años, efectivamente 3 lustros. Pero el Congreso de la Unión entonces no sacó la ley, ¿o sí? El Congreso, llegamos hasta el último momento. El último día de sesiones de esa legislatura del 2012, el último día de sesiones del periodo ordinario, y ya no hubo periodos extraordinarios, se enlistó en el lugar 14. Los diputados, ya cansados, cuando habían desahogado el punto 12, se fueron a dormir y no se volvió a abrir el tema. Claro. Yo estaba muy decepcionada porque fue muy difícil. Imagínense, si ahorita es difícil en ese entonces, convencer a los diputados. Ahí, ¿no? No había paridad todavía. En 4 comisiones se discutió para aprobar en cada uno, para convencer a cada una de las fracciones parlamentarias. Fue de uno en uno. Yo entraba al Congreso y ya me decían, hola, diputada. O sea, iba súper frecuentemente porque siempre tenía alguien que leer, algo que tratar, porque fue de uno a uno ir convenciendo. Y en el último día de sesiones, a pesar de que suplicamos que lo colocaran, que lo enlistaran en un lugar anterior, pues no, o uno de los primeros lugares no se dio así. Y yo la verdad me entristecí muchísimo, estaba muy decepcionada, pero aún así seguimos proponiéndolo. Nunca dejamos. ¿Desde cero en la siguiente legislatura? Sí, y nunca dejamos de proponerlo, nunca, en la siguiente y en la siguiente, hasta que en el año 2019 la diputada panista Marcela Torres Painbert lo acogió en los primeros meses de la legislatura y luego lo propuso, se aprobó y cuando bueno, primero se lo impulsó, digamos, hicimos el trabajo, igual de cabildeo legislativo, y en ese 30 de abril, justamente, sin planearlo, un día del niño, justamente ese día se aprobó por unanimidad. Ella hizo un trabajo de veras ejemplar y bueno, de ahí se mandó a la Comisión de Justicia del Senado y estuvo 4 años en la congeladora. Caray. 4 años. Pasaron 3 varones presidentes de la Comisión de Justicia y no se movió. Y gracias a la senadora Olga Sánchez Cordero se sacó del cajón. La fuimos a ver un grupo de mujeres de una organización feminista política que se llama Todas México, que es una colectiva de colectivas. La fuimos a ver y afortunadamente fue en febrero del año pasado, se comprometió para que en marzo, el mes, digamos, de la mujer, se aprobara. Esto está enfocado a los niños, pero claro que beneficia a las mujeres, beneficia a la sociedad, beneficia a los tribunales también, ¿no? Porque no tendrían que estar volviendo al caso. Beneficia sobre todo a los niños, pero también beneficia a los papás. ¿Por qué? ¿Por qué a los papás? Porque una persona que cumple con sus obligaciones, una persona bien nacida, que no necesita que lo pongan en un registro, que no necesita ni siquiera que le demanden alimentos, que ve por sus hijos, es una persona de verdad que yo lo he comprobado 1 y 1000 veces. Le va bien en la vida. Sí, porque toma su vida y su destino también en sus manos. Duerme tranquilo. Claro. La vida de verdad que lo premia. He visto de sus 1000 pleitos casos con sus parejas, ¿no? Que esa es otra historia. Pero una gente que es capaz de hacerse cargo de sus obligaciones, pues, obviamente es una gente mucho más viable. Exacto, tanto en la pensión alimenticia como en lo que yo llamo una pensión emocional, que es participa, involúcrate, da consejos, buenos consejos, pórtate bien por tus hijos, sé un buen ejemplo, juega con ellos, pregúntales cómo le ven en su escuela. Nada, de verdad, nada es pretexto para estar
con un hijo. Ahora con la facilidad de la computadora, del teléfono celular, o sea, ahora más que nunca pueden estar conectados. No hay que desconectarse de un niño. Yo lo he visto con los chicos, crecen, aunque no vivan en lo cotidiano con ellos, pero que si el papá les dice, te voy a sacar el domingo y vamos a ir a un museo o te voy a llevar a casa de tus abuelos, y que pase puntualmente por ellos y que no, como muchos niños, se queden esperando 1 y 2 horas hasta que el papá llega o no llega y habla ya tardísimo. Ay, ¿sabes qué? Ya no tuve tiempo. Muchas veces es la última prioridad los niños. Y además, como usted decía, pues es muy gratificante. Yo creo que hay pocas cosas, por no decir ninguna cosa más gratificante que estar con los hijos y con las hijas. Es, digamos... No hay nada más gozoso, importante. ¿no? Sí. No hay nada más importante. Y divertido, y además claro, hay como este tabú de no te acerques porque tú eres el macho embigotado. En fin, es un absurdo. Para ¿no? hacer daño a la señora. Eso también. O sea, si la señora, yo he visto muchos casos, porque tenemos una cosa que se llaman círculos de encuentro de madres solas, que nos reunimos un grupo y en 7 sesiones hablamos de lo que nos pasa, damos algunos tips de crianza y le damos sentido a nuestra maternidad. Es de lo que se tratan esos círculos. Pero he visto 1 y 1000 veces cómo las mamás están pidiendo, porque ya les cae el 20 de lo importante que es el papá, que es una figura insustituible, que están duro y dale, oye, a ver si lo sacas, oye, a ver si te haces cargo, oye, a ver si le compras, oye. Y entre más insisten, menos les hacen caso a las señoras y a sus hijos. Claro, el otro por andar nada más molestando. Por venganza, ¿no? Por molestar, porque se sienten superiores, porque les están suplicando muchas veces. Y más si la señora fue la que tomó la decisión de separarse del marido por circunstancias de abandono emocional, de violencia, de infidelidad, bueno, ya cada quien sabrá, ¿no? Pero... entonces menos. Eso no es pretexto, como usted dice, puedes tener otra familia, pero no descuides a tus hijos anteriores. Por supuesto. Bueno, pero entonces, volviendo al tema de los registros y de la labor tan encomiable que hicieron las organizaciones para que saliera adelante, tenía como poco sentido tener registros locales. ¿A qué me refiero? Bueno, pues es que te cambias de entidad federativa y entonces ya no hay ningún problema con el cumplimiento de tus obligaciones. Además que no tenían tantos dientes, lo que ustedes los abogados llaman como dientes y como esa coacción, ¿no? No tenían tantos. La verdad es que los registros, pues sí, servía el certificado de no adeudo para volver a casarse. Algunos notarios lo pedían para hacer trámites de enajenación de inmuebles. ¿Para qué más servía? Pues... Pero, por ejemplo, el certificado de no adeudo es un buen ejemplo. Pues sí, yo puedo tener el certificado de no adeudo del estado de Tlaxcala y casarme en Tlaxcala. Exacto. Pero el estado de Tamaulipas, para seguir con las TES, en una de esas tengo ahí una responsabilidad que no aparecía, obviamente, en ese certificado, ¿no? Otros no avanzaron, por ejemplo, algunos registros estaban ligados al buró de crédito, pero ya después se deslindaron. Entonces necesitábamos para un registro nacional que además implicara también una corresponsabilidad de los empleadores, porque bien es sabido que muchos los tienen fuera de la nómina, entonces no pueden contabilizar todos esos ingresos. A mí me pasó por aquellos años un par de veces que me llegaba una notificación de la autoridad judicial, yo creo, diciéndome, descuéntale, claro, era el sector público, ¿no? Pero descuéntale a tal y a tal persona esto porque ha sido condenada por la vía alimentaria, ¿no? Me parece una muy buena cosa, un enorme avance. Claro, esa persona iba y te decía, por favor, mire, que no sé qué, sáqueme de la nómina, págueme por honorarios. ¿No? Pues, y muchas veces al empleador le convenía. Pero ahora ya con esta nueva ley, que por cierto, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias surge de modificaciones a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí fue donde hubo, digamos, las reformas para la creación. ¿Contra la mujer, entonces? Si no, es en esta ley. Que es un buen mensaje, ¿no? Claro, es un buen mensaje. No queremos. Bueno, finalmente se beneficia la mamá, por supuesto, pero ¿qué es lo que realmente queremos? Que se beneficien los niños.
Entonces, también esto de la violencia vicaria, pues ya no va. Ya no va, porque a quien afectas, queriendo afectar a la mamá, a quien afectas, es a los niños. Los niños que merecen toda la ternura, la dulzura, los buenos ejemplos, el involucramiento por parte de los padres. O sea, estos niños de veras que esperan mucho del padre. Por eso cuando son abandonados, lo primero que hacen es señalarse a ellos mismos. Se sienten culpables. ¿Qué fue lo que yo no hice? Lo que no pude dar, lo que no pude ser, incluso para que mi padre se quedara con mi madre. Es el gran tema de la literatura mexicana. Nos tenemos que ir, perdón, maestra, al siguiente corte. Vamos a ver esta cápsula tan interesante y seguimos aquí con la maestra Julieta Lujambio en Diálogos Jurisprudenciales. No se vayan. De que la pensión alimenticia se ejecute. El 8 de julio, el aula magna de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México fue sede de la ceremonia de presentación y entrega de llaves de acceso a la plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias. Al presidir el evento, Ricardo Sodi Cuellar, titular del PJT-Domex, destacó la evolución de los modelos familiares y la necesidad de que la justicia sea empática con esta diversidad, más justa y efectiva, asegurando que las obligaciones alimentarias se cumplan y que los niños, niñas y adolescentes reciban la protección que merecen. El magistrado presidente expresó que se trata de una política pública efectiva y con visión de Estado, en la que convergen los poderes para combatir la falta de efectividad y cumplimiento de la ley. La mejor forma de cumplir con nuestras obligaciones es obligar, claro, por supuesto, pero también hacer conciencia de la importancia que tiene cumplir las obligaciones alimentarias. Por la razón, desde luego, pero si no, por la fuerza de la ley. Eso es lo importante de esta política pública, acabar con esa simulación de cumplimiento de obligaciones. Durante la entrega, la titular del DIF nacional, Nuria Fernández Espresate, apuntó que tradicionalmente ha habido morosidad o irresponsabilidad masculina frente al cuidado, y la tercera parte de los hogares en el país tienen una cabeza femenina, que muchas veces no recibe ningún apoyo. Sí, por el derecho de niñas y adolescentes, pero también por el derecho de las mujeres a incorporarnos a la vida laboral, a la vida académica y a la vida política. Es importante este tema de los deudores alimentarios. Este sistema permite a los tribunales cruzar información y asegurar una administración de justicia más eficaz, pues el registro es público y digital, cuya inscripción será resultado de un mandato judicial e inhabilitará a los deudores morosos de ejercer ciertos derechos, como la obtención de licencias, ocupar cargos públicos, ni de elección popular.
Hacer memoria para hacer justicia. La causa de Bernabé Cipriano. Es el nombre del documento de 180 años de antigüedad que contiene el primer retrato hablado y que marca el inicio de la incorporación de imágenes al peritaje como evidencias de un delito. Bernabé Cipriano era originario de San Francisco, Xonacatlán, y un día salió al Calvarito de Metepec junto a Pascual Ventura para vender el maíz que había cosechado. Micaela Graciana, esposa de Bernabé, declaró lo ocurrido ante un juez de paz del Distrito Judicial de Toluca. Bernabé Cipriano habría sido golpeado por Pascual Ventura con la intención de quitarle el dinero de la venta del maíz. Lo encontraron ensangrentado, sin dientes, con una costilla rota y el rostro desfigurado, ya que había sido golpeado hasta la muerte con la vara de un árbol de manzana que el propio Bernabé utilizaba para dirigir sus animales. Fue preciso dibujarlo con una tinta ferrogálica y plumilla en una hoja de papel fabriano para ser incluido como evidencia en el expediente. Por órdenes del juez de paz, Pascual Ventura fue remitido con las huellas y la vara con la que mató a Bartolomé como pruebas del delito al juzgado del ramo criminal. El culpable fue sentenciado a 8 años de prisión en una cárcel en el camino a Acapulco. Este expediente es un testigo más de la historia que conserva y resguarda el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México. Bien, volvemos con Julieta Lujambio. Estamos hablando aquí en Diálogos Jurisprudenciales de lo que significa crecer, la crianza sin padres. Y decíamos que es el gran tema de la literatura mexicana, pues desde Pedro Páramo, ¿no? Evidentemente, bueno, mucho antes, pero creo que ahí está. Una mexicana, contemporánea, joven, Almadelia Murillo. Les recomiendo su libro. Es una estupenda escritora, ¿no? Estupenda escritora. Se llama La cabeza de mi padre. Todo lo que afecta, porque es una historia real, biográfica, autobiográfica, es todo lo que afecta el hecho del abandono del padre a una familia numerosa, cómo cambia toda la dinámica familiar y cómo a ella y a sus hermanos la marcan por vida, y cómo el anhelo de ir a enfrentar al padre que había huido y decirle, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no estuviste aquí cuando era más importante que estuvieras, ¿no? Cuando más te necesitamos. ¿Por qué no estuviste con nosotros? Se los recomiendo mucho, La cabeza de mi padre. Me encantó. Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre, en Alfaguara, si no mal recuerdo. Creo que sí. Sí, es una gran novelista ella y una gran escritora, ¿no? Sí. Pues miren, ahí ya salimos con recomendación, mi querida maestra. Pero bueno, entonces está el registro ya a nivel nacional y esto implica que ningún pato sinvergüenza y perezoso, como la canción, se puede hacer guaje con sus obligaciones técnicamente. Técnicamente, usted lo dijo bien, técnicamente. La verdad es que ahí vamos. El registro se aprobó en marzo del año pasado y el DIF, que es la institución a donde van a ir todos los registros, es el gran padrón, lo va a administrar con los registros que vienen de los tribunales superiores de justicia de los estados. Aquí tuvimos en el Estado de México la firma, entiendo, de ese convenio, ¿no? Exactamente, se entregaron las llaves digitales, electrónicas, para entrar a ese registro, para que toda la información que vaya surgiendo de los estados en este gran acumulado se pueda manejar a través del DIF. Entonces, creo que sí es un gran paso. Las personas que se encuentren en ese estatus de deudores, pues van a tener varios impedimentos. Uno de ellos es pues no ocupar cargos de elección popular, no ser jueces ni magistrados, no poder sacar una licencia que es en el ámbito local, si así los congresos locales lo deciden. Una licencia para manejar. Para manejar. Pero lo que sí es nacional, federal, es el pasaporte, la expedición de un pasaporte, no enajenar bienes,
no poder enajenar bienes, en fin, hay muchos impedimentos. ¿De qué se trata? De cerrar filas. ¿Para quiénes? Para los hijos, otra vez. Lo que necesitamos proteger es a los niños. Y es no solamente porque en Aguascalientes el tribunal no acepta registros o no manda registros de deudores, digamos, de niños de 18 o jóvenes de 18 años en adelante que todavía siguen estudiando. O, por ejemplo, también deudas alimentarias a los propios padres por abandono. También se pueden registrar ahí en ese registro nacional. Lo que queremos es que sea un registro activo. Lo que queremos es que no haya registros. No haya registros. Eso significará no que no están haciendo bien su trabajo los tribunales, sino que la gente está cumpliendo con sus obligaciones. Ese es nuestro ideal, que el DIF no tenga trabajo. Pero sabemos, desafortunadamente, que 8 de cada 10 niños no reciben la pensión alimenticia, que el número de familias monoparentales o monomarentales está creciendo muchísimo. Las cifras oficiales del INEGI dicen que 3 de cada 10. En mi experiencia personal y a través de algunos estudios con actuarios que hemos hecho, si nosotros desagregamos el número de familias ampliadas, que también está creciendo muchísimo en la República Mexicana, si desagregamos esas familias monoparentales, casi siempre de una niña o una joven adolescente que tiene también un niño, que muchas veces se registra como nieto en esa familia ampliada. Entonces, si la desagregamos, estamos hablando que 4 de cada 10 familias en México es una familia monomarental. Es tremendo. Si no tenemos escuelas de tiempo completo, si no tenemos guarderías, si no tenemos centros de cuidado, que muchas veces la madre sola es la que se ocupa de cuidar a sus mayores padres cuando ellos ya las necesitan. Si no tenemos todas estas ayudas en un sistema de cuidados, en una sociedad de cuidados, aún más difícil hacemos la situación para estas madres. Pues prácticamente la hacemos imposible. Si tienes que ir por tu hijo a las 12 del día y no tienes redes de apoyo, ¿no? Y si no sabes que te lo dejan ahí en la calle porque cierran la escuela, yo creo que eso fue un gran retroceso, ¿no? Haber terminado con las escuelas de tiempo completo y con las desde luego, y de estancias infantiles, las guarderías. Desde luego que sí, desde luego que sí, por estas madres, no solamente madres solas, sino también madres trabajadoras. ¿Cómo es posible? Si vemos que la estadística de madres que trabajan fuera de su casa está creciendo a pasos agigantados, ahorita ya tenemos que de 15 a 70 años, el 70% de las mujeres están trabajando. Entonces, ¿cómo no damos esa contraparte de esa ayuda? Hay una ley que ya desde digamos, la legislatura pasada en la Cámara de Senadores se hizo un proyecto, una iniciativa de proyecto que no prosperó, de ley de cuidados, sistema de cuidados. Y esta vez, en esta legislatura ya fue presentada nuevamente. Ojalá que prospere, ojalá que evolucione y avance. Sería buenísimo que se multiplicaran, no solamente que se redujeran, que se multiplicaran las escuelas de tiempo completo, las guarderías, los centros de tarea, el escalonamiento de horarios para las mujeres, permitir más trabajo en casa, los centros de cuidado de día para chicos que tienen alguna incapacidad, para padres, ¿verdad?, añosos que también necesitan algún cuidado. Todo esto es lo que necesitamos las mujeres. ¿Y ven ustedes aliadas en los grupos parlamentarios, como fue doña Olga para el tema del registro? Yo espero que sí, yo espero que sí. Sobre todo, digamos, en la mayoría, ¿no?, que es una mayoría abrumadora y se necesita ahí a fuerza que Morena y sus aliados pues estén. Fue esta fuerza que lo introdujo nuevamente. Es una muy buena noticia. En la legislatura pasada tenía ya la firma de todos los grupos políticos. Yo no sé por qué no prosperó o no le pusieron atención. Es algo que nosotros de las colectivas también estuvimos empujando, pero no prosperó. Pero eso podría ayudar muchísimo para los niños, para las madres trabajadoras. Y bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer para que esos niños se sientan valiosos, para que esos niños tengan
pues a lo mejor si no el padre, una figura masculina que sea su ejemplo, que sea su modelo, que sea su apoyo, que sea una persona que realmente haga mella, digamos, en su educación, en su mentalidad. Y como usted dice, todos lo necesitamos al principio de nuestras vidas y todos lo vamos a necesitar hacia el final. Me refiero a los cuidados, ¿no? Por supuesto. Es muy trascendente y solemos obviar eso durante la edad mediana, pero no, para allá vamos todos. Todos vamos a llegar. Y como nos vean nuestros hijos, así se van a comportar ellos. También eso es un punto bien importante en el que me parece que hemos fallado en concientizar. De repente encuentra uno personas mayores que se sorprenden. Es que ¿cómo me han dejado aquí? Bueno, pues es que... No lo vieron en ti. Exactamente, no había forma de modificar eso. Si hay, digamos, algún presupuesto que vale la pena, ¿no?, para dedicar, para invertir, es en eso, en salud, en educación de tiempo completo, guarderías desde niños, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, en centros de cuidado, todas esas cosas de apoyo a la familia. El Estado necesita de verdad ver qué es lo realmente importante, no meterse en terrenos a lo mejor que no son propios para tener un bienestar y una mejor sociedad, familias más unidas, que puedan disfrutar de tiempo libre, que es tan importante para las familias, que no estemos tan, por ejemplo, el Estado de México la tiene muy difícil porque muchos de los municipios pues son municipios de muchas madres y familias trabajadoras, de madres jefas de familia que dan servicios muchas veces en la capital, sí, que tienen que dejar a los 2, hijos. 3 horas de Sí, Chimalhuacán, Ecatepec, Ciudad Neza. Ciudad Neza, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, bueno, tantos, Chalco. Muy concluyentes. Ahorita volvemos, si quiere, con eso del corte, pero hay estudios muy concluyentes en torno a esas horas importantísimas del día en que el niño, la niña, el adolescente están solos en su casa, ya se terminó la escuela, ¿no? Y tienen que esperar a que lleguen las madres, que llegarán ya muy en la noche. Esos momentos es claro que son los que se usan para reclutarlos para las peores cosas imaginables, para, en fin, para muchos elementos que una buena organización del trabajo y de la movilidad podrían ayudar a paliar. Volvemos, no se vayan. Hacer memoria para hacer justicia. El Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México custodia y preserva el expediente Niño Fidencio de 1928. El documento es una averiguación sobre una denuncia hecha por el delegado sanitario del distrito de Jilotepec para que fuera detenido el curandero que se hacía llamar Niño Fidencio, quien ejercía en los municipios de Polotitlán y Aculco. De estos hechos se informó al juez interino de primera instancia de ese distrito, quien acordó, vista la ratificación que antecede, ábrase la averiguación criminal correspondiente por todos sus trámites legales hasta el perfecto esclarecimiento de los hechos delictuosos que se persiguen, practicándose cuantas diligencias sean conducentes. En 1968, a este expediente se agregó un documento carente de sellos y rúbricas, en el que se asentó 8 de agosto de 1968, en virtud de que en la causa penal 141/928 se desconoce quién es el responsable del delito, con fundamento en el artículo 408, inciso C del Código de Procedimientos Penales, se suspende el procedimiento y se manda archivar la presente causa como asunto concluido. Notifíquese y cúmplase. Por ese tiempo, José Constantino Cíntora, otro niño fidencio, radicaba en Espinazo, Nuevo León, donde era conocido y ganó popularidad por sus curaciones. Constantino Cíntora había sanado a un buen número de personas. Su fama se esparció en el norte del país y entre la población mexicana de Texas. Ese niño fidencio murió en 1938. Estas son dos historias con características muy similares, pues no hay certeza de que el niño Fidencio de Espinazo, Nuevo León, haya visitado el Estado de México. Fue otra persona quien, conociendo al curandero y usando su fama, se hizo pasar por él en el norte mexiquense, o en realidad sí fue Fidencio Constantino. Ese es un misterio que nunca podremos resolver.
Bien, pues desafortunadamente hemos llegado al último segmento de este programa que ha sido interesantísimo, además yo creo que utilísimo y en el que estamos muy, muy agradecidos con la maestra Julieta Lujambio por todo lo que nos ha iluminado respecto de un tema frontera, de un tema trascendente para las vidas de muchísimas mexicanas y mexicanos y de también extranjeros que tienen su residencia en nuestro país. Pero déjeme entender desde el punto de vista procesal, maestra, ¿Cómo puede operar esto tan importante del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias? Una madre, sí, yo estoy preocupada porque el papá de mis hijos cumpla con sus obligaciones. ¿Qué tendría yo que hacer en primer término? En primer lugar, acudir a un juzgado de lo familiar, ¿no? ¿Pero yo solita o necesito? Si se pueden antes asesorar, ¿no? Mejor. Que los juzgados pues necesitan ir evolucionando en su eficiencia, creo yo. Porque muchas veces las mujeres propiamente lo abandonan el proceso porque ya me hicieron ir otro día y tal. Claro. Yo no digo que los jueces necesiten suficientes elementos para poder juzgar bien cómo está la situación. Cuáles son las necesidades del menor y cuáles son, digamos, los recursos del acreedor del deudor alimentario. También luego, desgraciadamente, se presentan muchos casos de violencia vicaria, pero al revés, ¿no? Exacto. Es decir, quiero arruinarle la vida a mi pareja masculina, mayoritariamente, y entonces, pues, invento una cantidad de cosas. No se lo dejo ver, le pongo unos gastos estratosféricos que lo obliguen a desistirse de los niños, no sé. Hay muchas trampas en esto. Entonces, claro que los jueces y las juezas necesitan muchos elementos. Pero digamos, puede haber un defensor público, es más, debería haber, o el Ministerio Público hacerse cargo. Porque la mayoría de las mujeres no tienen idea de que hay ese recurso de la pensión alimenticia. Sí. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo se cree que la pensión es una dádiva. Es algo que yo te hago favor de dar, que el deudor da. Esta cosa muy feudal, muy de Pedro Páramo, muy asistencialista, ¿no? Sí. Y que por ello, como el que paga manda, tengo derecho a tener las llaves de tu casa, a meterme cuando yo considere. Lo considere, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, es un tema cultural enorme. Enorme. Pues a ver, la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable. Hay como 25 características. Irrenunciable, inembargable, imprescriptible, así, son como 25. Jerga de abogados, pero en el fondo es que ahora sí. Pero a ver, no es un derecho de la mamá, esto es lo que hay que entender. Es un derecho de los niños. Tus hijos, los hijos de ese padre. Bueno. Me gusta cómo lo plantea como derecho. Eso es un pócar de haces. Ahora sí que nada le gana. Es un derecho. Para los padres, deudores, es un derecho-obligación. Es un derecho-obligación también. Sí, también tengo el derecho a que me dejen ver por mis hijos, ¿no? Claro, contribuir. Muchas mamás me dicen, oye, Julieta, caray, la verdad es que mi exmarido o el papá de mis hijos no me da pensión alimenticia. Y me los pide y los niños lo quieren ver, pero pues yo no tengo manera de coaccionarlo para que me dé una pensión alimenticia, si no es por la negativa cuando me los pida. Muchas veces, qué bueno que lo menciona, porque nos estamos imaginando al monstruo de la película, al Pedro Páramo otra vez, al papá de Franz Kafka, digamos, pero muchas veces es que de plano no puede. O sea, hay mucha gente en nuestro país, por desgracia, que no tiene oficio ni beneficio, ni tampoco puede salir adelante por sus propios medios, y que no necesariamente tiene sentimientos malsanos ni hacia su expareja, ni mucho menos hacia sus hijos. Que quiere ver a los hijos, que quiere ver a los hijos. Ahora, exacto. En defensa de las mamás. ¿Cómo las mamás que de un día para otro se quedan solas, al día siguiente consiguen algo para sus hijos de alimento? Es el corazón del país. ¿Cómo le hacen? Ya pidieron prestado, ya venden de catálogo, ya sacaron el anafre de las quesadillas a la banqueta, ya se emplearon las horas en que los niños iban a la escuela, aunque sea limpiando, lo que sea. Bueno, también hay ahí estudios muy concluyentes de los microcréditos, por ejemplo, Mustafa Yunus y todo esto, Premio Nobel de Economía, que las microfinancieras le prestan a la mujer
a la mujer que es cabeza de familia. Porque es saben pagadora. que es la mejor pagadora. Es pagadora, es responsable. Entonces, una mujer que vivió, digamos, del sueldo del marido o de los ingresos del marido y trabajó en su casa, de la noche a la mañana encuentra cómo. Así es. ¿Por qué? Porque tiene ese sentido. ¿De qué? De alimentar a esas boquitas. ¿Cómo es posible que el papá no? Que es la queja de las mamás. ¿Cómo yo sí pude? ¿Cómo yo sí? Porque tuvieron ese gran significado. Porque sabían que no podían dejar sin alimentar a sus hijos. Entonces, bueno. Es un tema casi instintivo. Yo le diría que viene de las cavernas, ¿no? Pero yo les digo, aún así, tú no te equivoques. La figura del padre es insustituible. Permíteles. Sobre todo si es una buena persona. Sí. Si es un malvado delincuente que ejerce violencia, no, pues no. No, bueno, pero además no tienes tú por qué ver si hay un derecho fundamental a que el señor cumpla como debe ser. No tienes por qué tú estarte sacrificando todo el tiempo. Además, la suerte cambia, ¿no? En esta hipótesis, aquí en el Estado de México hubo un caso muy interesante. Sí, bueno, pues te fue muy mal durante los años de crianza de tus hijos y no pudiste con el paquete y te fuiste. Muchas veces del otro lado, ¿no? Como se dice. Pero luego resultó que ya no te fue tan mal y que hiciste una fortuna allá del otro lado, ¿eh? Y regresas. Tus hijos ya son mayores, incluso muy mayores, 40, 50 años. Pues tienen derecho a repercutir contra eso. Oye, faltó el cumplimiento de tus obligaciones para conmigo cuando yo lo necesitaba, pero ahora hay responsabilidad, hasta le diría yo por daños punitivos, ¿no? Me hiciste un daño, yo no pude seguir mi proyecto de vida, no pude seguir estudiando. Resárseme el daño. Hay una sentencia muy interesante de una sala aquí en el Estado de México. En el Estado de México, pues bien por la jueza que lo admitió y que le dio la razón a ese hijo que pidió esa pensión alimenticia retroactiva. Sí. Así debe ser, porque yo a lo mejor no pude estudiar, no me pude preparar, no pude tener movilidad social, por ese dinero que tú te ahorraste de mi educación y que ahora lo necesito. Y bueno, pues sus razones tendría esa jueza, pero bien por ella, debería de ser así. Si nosotros le aplicáramos esa retroactividad a todas absolutamente las pensiones alimenticias, yo le aseguro, doctor, que también sería un arma no un arma, pero sí una herramienta para que pagaran la pensión alimenticia. Es un incentivo muy positivo, ¿no? Acudo ante el órgano jurisdiccional. También podría darse por la vía de la mediación. Creo que hay también precedentes ya muy interesantes sobre eso, porque muchas veces la gente no sabe. Entonces lo mejor es ir, papá, mamá, ante un conciliador y que lleguen ahí a una solución que sea viable para todos. Eso es lo mejor, que lleguen con una buena disposición. A lo mejor ya no son pareja, o evidentemente ya no son pareja, pero sí son papá y mamá, de un bien común, bien mayor, porque los hijos son un bien mayor. Entonces pónganse de acuerdo en eso. A mí me encantan, de verdad, los centros de mediación, lo que están haciendo en el Estado de México con esto, que además ya es cosa juzgada, le facilitan el trabajo a los jueces, se ven las caras. La verdad, muchas veces hay intereses de los abogados que los están defendiendo, que muchas veces quieren propiciar o propician que se alarguen los juicios y viéndose las caras, poniendo las fotos de los niños ahí enfrente. Llévense fotos de los niños, sí, que véanlas. Es un proyecto común, es o así un debería ser visto, ¿no? Es un bien mayor los niños, entonces ponerse de acuerdo. Pero digamos, contestando la pregunta del proceso, primero hacer una demanda de alimentos. Pueden ir con las organizaciones colectivas de ustedes, ¿no? Hay en muchas universidades bufetes gratuitos, jurídicos, ¿no? En la misma barra de abogados hay, en la Universidad Panamericana, en la UNAM, en la Ibero, en muchas universidades. Así. Entonces, ir con alguien, Aquí primero que te asesore, luego si pueden litigar contigo, acompañarte a los juzgados, qué bueno. Si no, pues atención, los juzgados también tener esa ayuda.
los jueces ser mucho más, con una justicia mucho más rápida, eficaz, expedita. Eso también, para que no se atore. Todo esto que están implementando en el Estado de México, yo creo que va a ser muy bueno. Aquí en el Estado de México va a haber una visitaduría. La visitaduría auxiliar va a ser la que va a mandar los registros de los deudores alimentarios morosos a ese gran registro que va a ser, digamos, administrado por el Sistema Nacional DIF. Sí, de hecho ya está funcionando, es decir, la visitaduría manda estos registros, creo que en lo que va de que suscribió el convenio con el DIF van algo así como 400, es decir, no quiero decir que sea buena noticia porque quiere decir que hay muchos morosos, pero sí es buena noticia que esté funcionando el sistema. Claro, ¿no? Claro, bravo. Un aplauso para los juzgadores aquí en el Estado de México. En la Ciudad de México es a petición de parte, o sea, la mamá. No es de oficio. Pues. No, la mamá tiene que decirle al juez que lo inscriba. Aquí me parece que el juez decide automáticamente después de no sé cuántos días, en la Ciudad de México son 60 días de no pago de pensión alimenticia, se va al registro. Pero lo más importante de todo esto es que se utilice, que se aplique. Por ejemplo, universidades en el Estado de México ya consultan en el portal ciudadano para aceptar como estudiantes maestrías, doctorados, para aceptar maestros, como consultan el registro de deudores alimentarios morosos y además lo de antecedentes penales. Qué importante, ¿no? Porque pues si no, ¿qué ejemplo le va a dar uno a los muchachos y a las chicas, ¿no? De eso se trata. Y así vamos a empezar a cambiar la mentalidad. ¿Cuándo nos hicimos conscientes de la pésima calidad del aire que teníamos en el Valle de México? Hasta que nos empezó a costar el verificentro, ¿verdad? Y cuando nos pararon nos dijeron, usted no tiene la calcomanía, caray, te va a costar tanto la multa y tanto el corralón y tanto para liberarlo. Y entonces nos hicimos conscientes de que era algo que toda la sociedad estábamos aportando para una mejor calidad del aire. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Como toda la sociedad. Por ejemplo, le llega a un señor que quiere pedir un crédito para comprar un bien inmueble, un coche, para irse de viaje o para lo que sea. Pues qué padre que los bancos consulten antes si no es deudor moroso, porque entonces, a ver, tú no tienes calidad moral. Entonces, como sociedad nos vamos uniendo en esto. Se la pones difícil, es un tema de incentivos positivos. Maestra, en este gélido clima de Toluca ha sido un privilegio tenerla en esta charla tan cálida, tan trascendente, tan iluminante. El privilegio es mío, doctor Estrada. Gracias. El privilegio es mío. Muchísimas gracias por invitarme aquí. Me siento muy, muy honrada. Y bueno, pues ojalá que vayamos adelante, no solamente aquí, que ya se está implementando y bravo por eso, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, sino también en todo México. Hay muchos tribunales que todavía andan ahí atrasados, poco avance en su instrumentación, pues que se apuren para que esto sea una realidad nacional en favor de los niños. Un gusto enorme platicar con la maestra Julieta Lujambio y desde luego haber estado en sus casas. Nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Jurisprudenciales. Muchísimas gracias a TV Mexiquense y a MX Noticias. Hasta la próxima.